¿Qué tendrá ese árbol?, se estarán preguntando. Sí, es un árbol interesante, cierto, pero ¿por qué Pedro querrá dibujarlo? Bueno, el árbol, ese que ven ahí, es un ombú de muchísimos años y se ha convertido en todo un símbolo del municipio donde vive Pedro. ¿Para qué quiere él dibujarlo?, nos estábamos preguntando. Resulta que hoy el municipio está realizando un concurso para elegir el emblema que mejor lo simbolice y Pedro, junto con sus amigos, se decidió a presentar una propuesta. La idea de ellos es juntar los lugares y actividades más significativos del municipio en una sola imagen. En un solo emblema, que, de ser elegido, va a simbolizar el municipio en afiches, papelería, eventos deportivos, actos y fiestas. ¿Qué significa que el emblema va a simbolizar el municipio? ¿Qué significa simbolizar y qué significa representar? Hoy me toca elegir y no da que alguien lo haga por mí. Ahora es tiempo de empezar a caminar. Al final soy la suma de lecciones. En principio, podríamos decir que siempre que el emblema aparezca o figure en algún lado, de algún modo todo el municipio estará allí simbolizado. Lo mismo ocurre con el escudo de un club. El escudo no es el club, pero siempre que el escudo esté, el club estará simbolizado a través de aquel. Bueno, hay cierto parecido, pero no es exactamente lo mismo. En la simbolización, el vínculo se da entre una imagen y algo real, mientras que en la representación, el vínculo se traza entre uno o varios sujetos. Cuando hablamos de representación política, ¿de qué tipo de representación estamos hablando? ¿Cuáles son sus características? ¿A quién representa el presidente de un país, por ejemplo? ¿Representa a quienes lo votan o a la totalidad de los ciudadanos que lo hayan votado o no? A la totalidad, exacto. Sí, es importante entender que el vínculo de representación no se da entre el representante y los individuos. Caro, Maxi, Fede, Pedro, el nono Carlos o mi tío Mario, sino que se da entre el representante y todo el pueblo. Es decir, el representante político no representa a los electores tomados individualmente, sino al pueblo que todos esos electores conforman. Por eso, cuando votamos, deberíamos elegir a un representante de los intereses de toda la comunidad y no de nuestros intereses individuales. De todos los votos, juntos, resulta una sola voluntad popular, y la voz que allí se hace escuchar es una voz soberana, la voz del pueblo. De ahí que el compromiso asumido por los representantes no sea apenas con aquellos que los eligieron, sino con la totalidad de los ciudadanos. En contrapartida, el ciudadano votante también se compromete con la decisión que el pueblo tome, coincida con la elección individual que haya hecho o no. Volviendo, el pueblo no es un conjunto homogéneo. No nos referimos a diferencias en cuanto a edad, género, profesión o condición económica, entre otras, sino a las diferencias ideológico-políticas. De hecho, los candidatos que se postulan lo hacen como portavoces de una propuesta partidaria. Es a su propuesta a la que votamos, no a su persona. Y en las elecciones nacionales, esas diferencias internas quedan expresadas. El lugar donde se hacen presentes es en el Congreso de la Nación. Todas las listas de candidatos a diputados nacionales que reciban un número de votos superior al 3% del padrón electoral de su distrito tendrán una representación proporcional en la Cámara. Por el mismo principio, en el Senado, de los 3 senadores que se eligen por cada provincia, 2 son de la lista más votada y 1 de la lista que obtuvo el segundo lugar. Bueno, acá también parece haber algunas diferencias, mínimas, lo normal. Pasa que son los últimos minutos que Pedro y sus amigos tienen para crear el emblema. Parece que se les está complicando, les está costando ponerse de acuerdo. Y a Pedro, que es el encargado de dibujarlo, le está doliendo un poquitito la cabeza.
Bueno, sí, yo sugeriría que se tomen un recreo. Como decíamos, los gobernantes representan a los ciudadanos en cuanto forman todos juntos una comunidad. Pero a ver, ¿qué significa conformar una comunidad democrática? No se trata solo de compartir un espacio o de hablar la misma lengua. Vivir en democracia implica que todos, como ciudadanos, debemos actuar y tomar decisiones que nos afectan de manera conjunta. Implica, entre otras responsabilidades, decidir quiénes formarán parte de esa comunidad. También implica decidir cómo se va a defender esa comunidad, qué tipo de educación se les va a proporcionar a sus miembros, entre otros asuntos. Dichas decisiones las tomamos en cuanto ciudadanos a través de nuestros representantes. Pero ¿cómo saben los representantes lo que queremos los ciudadanos? Qué buena pregunta, ¿eh? Es importante destacar que cuando elegimos a nuestros representantes, no les damos un manual de lo que deben hacer. Un caso contrario, en donde sí hay un manual de por medio, sería el del concurso. Uno de ellos debe entregar el trabajo en nombre de todo el resto. Y sí, ¿quién si no? Pedro, al igual que un delegado o apoderado, recibe una orden específica respecto a lo que debe hacer. Fue elegido únicamente para realizar esto o aquello. Pero los representantes políticos, a diferencia de un delegado o apoderado, tienen la libertad para decidir por sí solos qué hacer en nombre del pueblo. Por eso se dice que su mandato es libre. O sea, el mandato que el pueblo emite en las elecciones es que los candidatos elegidos sean sus representantes. El contenido de ese mandato es representar al pueblo para sostener una forma de vida en conformidad con los principios constitucionales. Y este hecho, que no haya un manual, exige una prudencia y una atención por parte del representante. Ahora bien, tener un mandato libre no significa actuar de cualquier modo. Esa libertad está acotada a la función institucional. Representar al pueblo implica necesariamente hacerlo dentro de las instituciones creadas por la Constitución y en conformidad con los principios constitucionales. Fuera de esas instituciones o en contra de esos principios, no es posible representarlo. Y por último, el representante político ocupará el cargo durante un periodo determinado. Pasado ese tiempo, todos los ciudadanos asistirán a los comicios para volver a elegir cuál es el candidato que quieren que los represente. Y acá los vemos. Maxi, Pedro, Florencia, Fede, Caro se están preparando para el gran momento. El pueblo del municipio acaba de votar lo que cada uno considera la mejor propuesta para el nuevo emblema. Sí, ya están por anunciar el resultado y todos los que están reunidos sabrán cuál será el emblema que, de ahora en más, simbolizará al municipio. ¿Ganaron? ¡Wow! ¡Bien! ¡Woo! Sí, vamos, chicos, muy bien. Y ahora sí, falta el mayor desafío, ¿eh? Pero antes repasemos lo que vimos hasta el momento. En la representación política, el vínculo se da entre los representantes y el pueblo. El pueblo está conformado por distintas fuerzas político-partidarias y el lugar donde esas diferencias se expresan es en el Congreso de la Nación. Los gobernantes representan a los ciudadanos y tienen libertad para decidir por sí solos qué hacer en nombre del pueblo. Pero esa libertad está acotada a su función institucional y al tiempo que dure su mandato. Sí, ahora sí. Como ciudadanos que somos, tenemos que elegir a nuestros representantes políticos. Votar es nuestra obligación, es cumplir con un mandato constitucional. Comprometernos, informarnos, interesarnos es la tarea y obligación que nos toca a todos los argentinos. Es la manera de reconocerles a nuestros antepasados el enorme esfuerzo y sacrificio que hicieron para construir un país democrático como este. Vivir juntos requiere esfuerzo y aprendizaje. Es como aprender un oficio, el oficio de ser ciudadanos.